Yo quisiera partir de una diferenciación de la Venezuela del siglo XIX y la del siglo XX. Ya vimos cómo el siglo XIX es un siglo de guerra, ¿verdad? Que dejó a Venezuela arruinada, despoblada, atrasada, todo. ¿Verdad? El siglo XX en líneas generales fue un siglo de paz, donde Venezuela vivió sus mejores años. La suerte de Venezuela a la muerte de Gómez es que el poder queda no en manos de ninguno de sus familiares ni del círculo más cerrado, ni más viejo, que eran muchos de ellos más crueles y más atrasados y más rapaces que el propio Gómez, sino que quedó en manos de un hombre bastante más joven y que tenía un nivel cultural mucho más elevado, que fue el general Eleazar López Contreras, que es uno de los padres de la democracia venezolana. Sin embargo, el gobierno de López yo lo señalaría no como una democracia, sino como una semidictadura. Y López tiene entonces el buen criterio de dejar como sucesor a un oficial de escuela, tachirense como él, militar como él, pero egresado de la Academia Militar, promoción de 1914, que fue el general Isaías Medina Angarita. Había descontento en el seno de una institución armada y había temor en los sectores de la izquierda de un regreso de López Contreras al poder. Por eso yo les decía que el gobierno de Medina había escogido un candidato que neutralizaría posiblemente la candidatura de López, pero que se inhabilita por razones mentales, y entonces ya es inevitable que la conspiración militar, con el apoyo de la cúpula de Acción Democrática, pues proceda a participar en un golpe de Estado que triunfa. La Junta Revolucionaria, presidida por Rómulo Betancourt, en el cual habían eran siete miembros, 2 militares y 5 civiles. Esos 5 civiles eran 4 miembros de Acción Democrática y un independiente, que era el doctor Edmundo Fernández, ministro de Sanidad, que había servido de enlace entre los militares y los dirigentes adecos que habían participado en la conspiración. El sectarismo de ellos, como dijo Pompeyo Márquez en la película que les estoy recomendando, ese sectarismo de los adecos y ese odio social, esa ineficacia en la administración del país, agriaron el ambiente. Y llegó un instante pues, en que los propios militares que habían dado el golpe dijeron: esta gente nos está haciendo daño, esta gente tiene muy mala imagen, esta gente no sabe gobernar, y los platos rotos los pagó el maestro Rómulo Gallego, que había sido electo presidente. El verdadero hombre fuerte del régimen pasó a ser Pérez Jiménez, y ahí se comenzó entonces a barajar la posible candidatura de Pérez Jiménez. No se puede negar que hubo un gran progreso material en el país en materia de construcción de calles, avenidas, viviendas. Era un contraste la eficacia de aquel gobierno con la ineficacia del gobierno anterior. Una época de mucha represión, de mucha tortura. Había un campo de concentración en una isla del delta del Orinoco que se llamaba Guasina. No había ninguna libertad de expresión. Y así llega entonces a finales del 57, como era año electoral, Vallenilla mete preso a Rafael Caldera, que era el único líder nacional de oposición que estaba viviendo todavía en Venezuela. Yo estoy seguro que la oposición hubiera estado dispuesta a ir a unas elecciones, a enfrentar a Pérez Jiménez en unas elecciones, siempre que hubiera un registro electoral serio, siempre que tuviéramos testigos en todas las mesas, una elección limpia. Y creo que había ya un acuerdo tácito que el candidato iba a ser Caldera, porque era el único que estaba en el país. Pero el gobierno no quiso correr ese riesgo. Caldera es encarcelado en agosto. Pérez Jiménez le propone al Congreso una ley modificando la Constitución para que en lugar de elegir el presidente se le preguntara a la nación, teóricamente, si querían que Pérez Jiménez siguiera 5 años más. ¿Sí o no? Sí, una tarjeta azul que sí, una tarjeta roja que no. Pero además la tarjeta azul
suponía la reelección de Pérez Jiménez, la reelección de la lista de diputados, de senadores, de legisladores regionales, de concejales, ¿verdad? Era pues una cosa total. No hubo registro electoral, se obligó a los empleados públicos a que fueran a votar. Cada quien podía votar donde le diera la gana y cuantas veces le diera la gana. No era una cosa seria. Y los resultados ya estaban listos. Ganó Pérez Jiménez, por supuesto, ¿no? Ganó la tarjeta azul. Bueno, por supuesto, eso fue una burla. Ya se venía constituyendo un organismo que se llamó la Junta Patriótica, del cual terminé formando yo parte, y que trató de tomar un camino, y tomó un camino distinto. Acción Democrática había estado conspirando ella sola siempre contra Pérez Jiménez y siempre había fracasado. La Junta Patriótica se constituyó con gente de los 4 partidos. Desde luego que en una forma clandestina, desde luego que no se daba la cara. Ni siquiera se sabía que estaba constituida por gente de partido. Y las confrontaciones eran diarias. Dentro de las Fuerzas Armadas seguían grupos que continuaban conspirando para derrocar la dictadura. Y ya visto que el 1 de enero un golpe militar químicamente puro había fracasado, pues se había establecido la comunicación entre los militares complotados y la Junta Patriótica, que representaba los partidos, que representaba a la población en realidad. El 22 en la noche se insurrecciona la escuela militar, se insurrecciona la infantería de marina y comienza a avanzar sobre Caracas. Pérez Jiménez contaba con el batallón Bolívar, que es un batallón modelo, era un batallón modelo y todavía existe el batallón Bolívar. Pero el comandante del batallón Bolívar se negó a disparar contra la escuela militar. Y ahí es donde entonces surge ese famoso diálogo que sale en la película que ustedes vieron. Pérez Jiménez se encontró atenazado por el pueblo en la calle, la infantería de marina subiendo de La Guaira, la escuela militar alzada, el batallón de Bolívar se declaró neutral. Su principal apoyo fue cuando yo era Paz y le digo: mira, Marco, vámonos, chicos, tenemos mucho real, vámonos, que pesco, eso no retoña. Y a la carrera fueron, me recuerdo, corotos, la Carlota, montarse en el avión presidencial y huyeron a República Dominicana, dejando a Pérez Jiménez olvidada una maleta con dinero y una serie de papeles comprometedores que sirvieron para, después de un juicio, meterlo preso por peculado. Porque ahí estaba la lista de puño y letra de las comisiones que les habían tocado a él y a una serie de personajes con motivo de los contratos que se habían firmado. Debo confesarles que nosotros no tuvimos tiempo de llegar a tiempo a Miraflores. Afortunadamente, allí habían llegado los del Comité Cívico Militar y se le exigió a la Larrazábal la presencia de civiles en la Junta. La Larrazábal aceptó inmediatamente y entonces se propusieron los nombres de Eugenio Mendoza, que le ocurrió un empresario conocido en Venezuela, y Blas Lamberti, que era uno de los ejecutivos. Entonces la Junta se amplía a 7. Comenzaron a regresar los líderes. El primero que regresa es Jovito Villalba. Y nosotros en la Junta Patriótica tomamos la decisión de que los íbamos a recibir a todos los que fueran viniendo. Para complacer a los que queríamos la unidad, se firma entonces un pacto entre los 3 candidatos ya lanzados, de que gane el que gane, se va a constituir un gobierno con la participación de los partidos respectivos de los otros candidatos, dejando por fuera el Partido Comunista, que Rómulo no lo hubiera aceptado. Entonces se firmó un pacto en la quinta donde vivía Rafael Caldera, que era aquí en Sabana Grande, en la avenida Solano, que más no existía en esa época la quinta Punto Fijo, y allí se comprometen los 3 líderes
a formar un gobierno de unidad. La elección termina entonces con Rómulo de primero, Larrazábal de segundo y Caldera de tercero. Y así comienza Rómulo Betancourt su mandato constitucional. Viendo que en Cuba se podía instalar un gobierno de izquierda, pues la Juventud de Acción Democrática rompe con el partido. Betancourt termina por no acataban instrucciones ni nada. Betancourt los hace expulsar. Ellos se van a la lucha armada, ¿verdad? Y arrastran a la Juventud Comunista, que no se podía dejar ganar en radicalismo por la antigua Juventud de Acción Democrática, que pasa a llamarse el MIR. Y la Juventud Comunista, a su vez, arrastra al Partido Comunista a la lucha armada. Fueron unos años muy duros para Venezuela, muy tristes, que no han tenido por qué ocurrir. La verdad es que es un disparate. Y así comienza el gobierno del doctor Raúl Leoni, en el cual el COPEI se niega a participar. Yo creo que ya Caldera consideraba que él había cumplido con su deber, apoyando a Betancourt, apoyando el sistema democrático, y que si él quería ser presidente, él tenía que marcar distancia. Entonces Leoni, que no tiene mayoría en el Congreso, hace pacto con URD y con el grupo de Uslar, que se forma lo que se llamó el gobierno de amplia base. Y así gobierna Leoni, pues, sus 5 años, luchando todavía contra la guerrilla, pero ya la guerrilla de capa caída, ¿verdad? Y el doctor Leoni fue un hombre bueno, presidente pues modesto, no tenía delirios de grandeza, pero hizo una buena administración. Pues son las elecciones que, por un margen escasísimo de 28.000 votos, gana Rafael Caldera sobre Gonzalo Barrios. Luego, ante el fracaso militar de la insurrección, pues se pudo adelantar una política de pacificación que comenzó con Leoni, que siguió con Caldera y que terminó con Luis Herrera. La pacificación fue poco a poco, porque había gente todavía así marrona por ahí alzada. Después la cosa se echó a perder, porque los partidos no se renovaron en sus dirigencias, no se renovaron en sus candidaturas, no le dieron paso a las nuevas generaciones, cumplieron con un proyecto de gobierno común, pero no hubo nuevos proyectos, y sobre todo en el área social. Y entonces se convirtieron, los partidos convirtieron las elecciones, el triunfo electoral, en un fin y no en un medio, ¿verdad? Y las elecciones son un medio, no un fin. Entonces vinieron los problemas, el empeño de Carlos Andrés Pérez en volver a ser presidente, el empeño de Caldera en volver a ser presidente, el empeño del Farucero en cerrar el paso a Fermín, y la lenidad, ¿no? La lenidad con que se trató a los alzados del 27 de febrero, ¿verdad? La impunidad, el mal ejemplo que eso llevó a las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Entonces, el pueblo, ya en los gobiernos finales, desencantado porque las obras de los primeros gobiernos fueron muy superiores a las de los últimos gobiernos, con problemas económicos, porque el petróleo, luego que le sube a Carlos Andrés Pérez de 2 a 12, le baja a Luis Herrera de 28 a no sé cuánto, y le llega al último gobierno de Caldera hasta 9. Lucinchi a 9 llegaron a tener petróleo. Bueno, el problema social se agudiza en Venezuela y fuimos víctimas pues, del primer charlatán de feria que apareció. Bueno, esta es la síntesis de los 40 años que tristemente han terminado muy mal, y el siglo XXI no ha empezado bien para Venezuela. Y estamos, yo creo que peor que cuando Rómulo Betancourt llegó al poder.